pues el médico, el pediatra a mí me decía, ella tiene que tener una parálisis cerebral. Y Oiga, hubo una neuropediatra que la vio y me dijo, vea, yo no le garantizo nada con esa niña, porque pues ella realmente no va a servir para mucho, va a estar en una cama, va a estar así rígida. Yo, pues doctora, no, tranquila, yo sé que usted estudió mucho y todo, pero pues es que usted no es Dios y yo tengo fe. mi mamá siempre desde pequeña me ha enseñado pues a que yo no era diferente, a que yo no tenía que sentir pena ni sentirme mal por mi discapacidad, ¿cierto? Jugaba fútbol, era la portera. Entonces, en este momento estoy terminando la maestría en educación, nunca paro de estudiar. Hola familia, ¿cómo están? Un abracito muy grande. Otra vez aquí en familia, en casa, con un testimonio precioso. Es un testimonio de amor, de Qué una, de belleza. una, de una hermosa hija y una hermosa mamá que nos tiene enamorados. Yo estoy aquí feliz para poder empezar a escuchar. No conozco, la verdad, muchos detalles, entonces me voy a dejar sorprender, pero estoy muy emocionado por este testimonio tan hermoso. Bueno, hoy no les voy a adelantar nada, solo les voy a decir que se queden hasta el final, que no olviden suscribirse, apoyar este apostolado, dejar unos mensajes bien hermosos a esta mamá y a esta hija tan lindas, compartir, ese es como tu granito de arena, compartir el testimonio que llega a tus manos como un regalo, tú solo lo compartes y el Señor hace su obra. Y si quieres dar testimonio y tú sientes ese llamado, pues te damos primero las gracias y segundo escríbenos al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com. Tú nos escribes y ya nos ponemos en contacto para poder ultimar detalles para que pueda salir tu testimonio. Así es. Bueno, entonces vamos a dejarnos contemplar con el Señor, con ese testimonio tan hermoso. Bienvenidas Laura y Fanny, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Es un regalo estar aquí. Hacía mucho tiempo lo veníamos pensando, planeando en oración hasta que se dio la oportunidad. Muchas gracias, Alexiana, por este espacio tan maravilloso. Este espacio es del Señor y Él se encarga de traer los testimonios y el de ustedes es un testimonio que sabemos que va a ayudar a muchas personas. Entonces nos vamos a dejar sorprender con esta hermosa historia, por donde ustedes Amén, quieran. amén. Bueno, les presento aquí mi mamá. Yo creo que mi mamá es la vocera de iniciar este espacio para que ella nos cuente cómo empezó todo. Muy buenas Fanny. tardes. Hola. Fanny, y saben que antes de que Fanny empiece, miren, es primera vez, ¿cierto? Que van a dar el testimonio así. Sí, Entonces, quiero decirles algo, miren, la familia Regálame tu historia es hermosa. Ustedes se han dado cuenta, siéntanse en casa, siéntanse amados, acogidos, que ese espacio es del Señor. Entonces, dejen que el Espíritu Santo hable a través de ustedes, Fanny. Así ¿Listo? es. Bueno, cuéntanos cómo empieza esta hermosa historia. A ver, esta hermosa historia empieza con un embarazo muy deseado, muy buscado. Yo estaba muy joven, me casé muy joven y pues siempre tuve como la premisa desde muy chiqui. Quiero trabajar y quiero crecer, pero quiero ser mamá. Quiero hacer muchas cosas, pero quiero ser mamá. Y pues así fui siguiendo, me casé y realmente desde muy rápido se buscó el bebé. Antes de Laurita se perdió un embarazo, pues no se dieron las cosas, se superó, pero pues yo siempre como con esa fe puesta en lo intangible. Yo soy una persona siempre de mucha fe, mucha. Bueno, ya me embaracé de Laurita, el embarazo fue sano. Un día tenía 30 semanas exactamente, me levanté normal eh, y comencé los dolores de trabajo de las Ah, contracciones, claro, entonces como ya había el antecedente, ahí mismo llamé al médico, me fui para el hospital, pues nosotros vivimos en un pueblo, entonces pues ya tenía el antecedente, mi médico dijo, no, ve y te vas pues para la ciudad, todo el día me estuvieron atajándome en las contracciones, yo no sé pues si está bien dicho,
quitándome a tratar como de madurarle los pulmones, porque pues 30 semanas es un bebé muy pequeño. Pero pues el doctor me decía, no, mira, está grandecita, está bien, espera. Pues realmente ella no dio tiempo, ella nació a las 4 de la tarde. Obviamente, pues nació con una cosa que se llama membrana hialina. Membrana hialina es como que uno cuando está en la pancita de la mamá tiene los pulmoncitos así, pues eso es más o menos, o sea, en mi idioma hablo así, como así era que me explicaban, entonces él no puede hacer esto. Por Es eso que es Ujú. son que le 5 pone, mesecitos. son 7, 7. 7. 7 racitos, 7. 7. Y realmente los pulmoncitos se desarrollan es como en esa etapa, como en el octavo y Como en es el octavo, sí. claro. Ah, Son 7 ok. más 2 semanas. Entonces, claro, la niña nació, parto normal, señora, mire su bebé y se la llevaron y ya, entonces ya, pues la metieron a incubadora, inmediatamente los entuban. Al otro día fui, la vi muy linda, muy rozagante, muy bella, pero me decían, está estable, es que tiene no respira bien, hay que ponerle el tubito. Le pusieron unos maduradores, seguimos todo ese proceso, pues al quinto día, a Laurita, ya le vieron los pulmones bien y la textubaron. Pues yo no sé los términos, me disculpan si de Sí, sí, pronto hablo mal. Súper bien. tranquila, Le está muy bien. quitaron pues el tubito y comenzó el calvario. Entonces, eso fue un martes, ella se iba quedando y yo ahí pues yo era todo el día ahí en la incubadora, me sacaban, volvía y como que la estabilizaban y volvía y me sacaban hasta que yo como que no aguanté eso y me fui como a la 1 de la tarde, cogí lo que tenía, o sea, fue una situación muy dura porque yo estaba hospedada en una casa donde eran amigos de mi familia, en una ciudad sola, una peladita chiquita, andando en bus, acaba de parir, tantas cosas, esa cuestión posparto, uno con ganas de tener a su bebé, pues, y volteando todas esas cosas. Y me fui para una iglesia porque yo me fui a pelear con Jesús. Yo me fui, yo cuento eso y a mí me da, yo decía, "Ay, Jesucito, usted me tiene que amar mucho porque yo soy muy peleona". Y yo me fui, me hice allá en ese altar allá y yo decía, pero usted, ¿por qué hace eso conmigo? Y si yo la quiero tener a ella y cuántas mamás, bueno, las peleas que uno tiene, que las mamás que queremos, se nos da muy difícil. Y Así las es. que no quieren, eso pues hacen para deshacerse de los bebés. Y lloré y lloré y lloré y lloré, me quedé hasta sin plata porque le llevé un ramo a la Virgencita, Ay, como que qué belleza. necesitaba sacar como todo ese dolor. Yo creo que a mí la gente me mira ay, como que iban a poner, como que iba a dar un entierro y yo ahí donde ponen pues el ataúd y yo, ay, qué pena, yo todo. Además que la gente me mira y esta muchita está loquita. Me fui para esa casa, pues para donde estaba hospedada. No quise volver a llamar, no fui capaz. Yo lo que hice fue orar y llorar, orar y llorar. Yo decía, Señor, es que porque me la va a quitar, es que mire, yo quiero, bueno, y le dije tantas cosas y lloré tanto y lloré tanto. Al otro día, pues yo me madrugaba para allá y prácticamente me echaban. A las 10 Mm. 11 de la noche me decían, no vayas, porque pues yo era con mi lechita, entonces yo me ordeñaba, mejor dicho, y todos esos teterados que dejaba, sostuve a esos niños todos esos días, porque yo decía, no, hay que darle, como le mandaban pues por jeringuita y eso, Ajá. por la sondita, y ya yo llegué, pues el día antes de todo ese proceso, Laura no se veía, eran cables Oh. chuzadita en los pies. Ustedes saben ese cuadro tan triste que es. Ujú. No, era una cosita pequeñita, ella pesó 1.600 gramos, 1.611, eh, midió 41 centímetros, la incubadora tiene que los deshidrata, entonces estaba más flaquita, más chiquita, y pues estaba
50.000 cables y cosas, pues uno y con los ojitos tapados. Y yo llegué al otro día, entonces de donde uno se desinfecta, yo la veía así derechito, era cuidados intensivos, disque engorde y no sé qué, eso tenía en esa época como los pabelloncitos. Entonces Ujú. ellos iban como de pabellón en pabellón, apenas iban mejorando. Evolucionando. Sí, señora. Cuando yo llegué y me la vi, pues yo lo primero que veía era mi cositica, mi pedacito allá chiquitico y no la vi. Ustedes saben cómo me puse. Ay, Yo me No. Dios. lavaba las manos hasta acá y yo se me murió la niña. Usted no me quiere. Y yo lloraba y yo entré como una loca. Y entonces, pues ya hasta me querían allá porque yo era la mamá cansona, la intensa que tenían que echar. Y entonces yo entré y apenas la jefe me vio, me dijo, ¿qué le pasó? Yo le, ay, mi bebé, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Entonces cogió y la sacó de acá, Qué belleza. la sacó Mm. de acá y me dijo, tenga que es que está muy llorona. Y yo no sé Ay, Ay, usted bebé qué canguro. hizo. Y yo no sé usted qué pasó. Yo no sé usted qué hizo y no sé qué pasó. Porque pues ellos como médicos de todas formas, ellos son a veces eh, como que se reservan esas cosas, pero yo sé que hay muchos médicos y enfermeras que tienen la fe como nosotros y ellos saben que oran los milagros. claro. Claro. Y entonces pues ahí el miedo era que ella no succionara porque los bebés no succionan. Ellos no saben amamantarse. Con esta chiquitina pasó pues todo lo contrario. Contrario. Se pegó de una, estuvo por ahí una hora y tome, y la jefe me dijo, usted no le está saliendo nada. Y cogió, hizo así, se bañó, y yo, ay, pues ella me decía, por Dios, ¿qué pasó acá? Ella succionó bien. Em, Qué belleza. ellos me decían, no sé qué pasó, ella le pusimos un desinflamante nomás, como creímos que de pronto era algo acá, y la extubamos y ya le quitamos todo, ya la vamos a pasar para engorde, ella ya está bien, pues no te la puedes llevar, pero pues hay que dejarla aquí en observación otros días. Realmente para la condición que tuvo Laurita, estuvo 12 días en incubadora. Esos primeros 5 que fueron los críticos, de ahí para adelante fue como engordecito, como cuidado pues con las vitaminitas, con la lechita de la mamá, porque ni le volvieron a poner suero, ni le volvieron a poner nada. Qué belleza. Bueno, hasta ahí muy bien, gracias a Dios. De todas formas, cuando ya uno sale, el pediatra le dice, ve y me la trae hasta el día. Pues ya el pediatra me sentó, me dijo, mira, por la situación de apneas que Laura tuvo, todo ese día fueron muchas, realmente no sé cuántas, pero fueron muchas faltas de oxígeno, pero muchas. Ella se les quedaba muchas veces, la reanimaron muchísimas veces. Me decía, hay que esperar con la evolución que ella tenga, qué pasa con ella y hasta qué punto le afectó. De todas formas, esperemos. Y ella nació con una displasia. Claro, por su inmadurez, una displasia congénita de caderas es que las piernitas a los bebés no le abren así como es que ellos son como unos sapitos, así Ujú. Ujú. abierticos, no, ellos se quedan hasta un punto, porque el fémur no les encaja perfectamente en la cavidad de la cadera. Entonces Ujú. ya ahí sabíamos que había que hacer un proceso con ella, con su displasia. Bueno, ya la llevé, ya comenzó la niña la evolución, muy avispadita, muy linda. Fue una bebé canguro, pues yo la levanté todo el tiempo acá. eh, ahí se quedó muchos años, se quedó mucho tiempo. Ya Laurita, como 6 o 7 meses, como ella nació con 3 primitas más, como en diferencia de 3 meses, pues yo comencé a verle yo ya era consciente de que la niña podía tener algo. La evolución de Laura yo no la vi, viéndola también, no iba como al paso de sus primitas, Ujú. porque hubo una primita que nació la misma semana que ella, obviamente de tiempo y sin problema. Entonces ya comenzamos estudios, pues el médico, el pediatra a mí me decía, ella tiene que tener una parálisis cerebral. Ella tiene que tener algo y después cuando esté más grande le podemos mirar el cerebrito.
Al año le hicieron la primera resonancia, esas cosas que le hacen en la casa, tantos exámenes de esos, su cerebrito no se le ve absolutamente nada. Que eso es un milagro porque pues con todas esas faltas, si un niño se va a una piscina y queda ya de pronto muchas veces así, la falta de oxígeno fue mucho y muchas veces, entonces ella, pues, por ese lado, la primera demostración de que Dios estaba ahí con nosotros. Ya comenzamos a hacerle, ella desde los 7 meses empezó terapia, 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 porque pues ella llegó a un punto donde gateó y todo eso, pero gateaba distinto, se sentó arrodilladita, pues por su displasia tenía sus cositas. Y ya la niña cogió, pues el médico y yo la veía como atrasadita, entonces yo le decía, doctor, mándemele terapias. No, es que espérese como decir 6 o 7 meses, y es que espérese que ya avance, que ya de pronto no necesita eso. Y yo, doctor, pero es que si ella no las va a necesitar, tampoco le van a hacer daño. Y pues a Dios gracias que en ese momento Dios me iluminó nuevamente para empezar ese proceso de terapia, porque cuando uno ya va avanzando en todo esto, porque uno es muy ignorante en una situación de esas, pues yo jamás había vivido una cosa de esas. Es que le dicen a uno que los primeros 3 años en una situación de falta de oxígeno en un bebé son los más importantes para que el niño, el cerebro adopte todas esas cosas que perdió por esa quema de neuronas, que es lo que pasa, que es como un cortocircuito. Entonces yo dele, terapia, 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 hasta que ya yo vi que la niña se paró en patrón de tijeras, así como en puntitas, y la niña ahí se quedó y ya no era capaz de pararse, ya no tenía el equilibrio, entonces ya comenzamos a ver que Laurita iba a querer caminar, pero que se caía, pero que mejor parecía un muñequito gateando por el suelo. Entonces ya ortopedista ya me dijo, no, hay que corregirle, ella tiene, entonces ya ahí realmente me dijeron, ella tiene una secuela de una parálisis cerebral con afectación de miembros inferiores. ¿Qué es lo que pasa? Es tan pequeñito el cortocircuito, lo que ella le pasó es tan pequeñito que no se lo puede detectar un examen. Pero mira a la vez tan grande el daño que ella caminaba en patroncito de tijera y no era capaz, no tenía el equilibrio. Laurita, por decir de todos los logros que hemos tenido, Laurita tiene que caminar con caminador porque ya le falla su equilibrio, pero pues todas lo demás, el comer, el caminar, el levantarse, el vestirse, todo lo fue aprendiendo, su época escolar, todo eso ella lo fue logrando poco a poco. Entonces, a los 3 años se le hizo la primera cirugía. Pues fue algo muy bonito porque también en oración, en oración, en oración, cuando el médico hoy le hizo una radiografía a los 3 y que había que operarle las dos caderas, a los 3 meses me dijo, aquí, ¿qué pasó? Una se organizó y la otra está así. Porque pues yo siempre la imposición de las manos, Señor, te entrego mi niña, que las cosas estén bien, y la otra mejoró muchísimo. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Pues, y yo vea, orar, orar, entregarle esta niña a Dios y a la Santísima Virgen al año. Fue muy duro porque así como uno se encuentra en el gremio médico personas muy solidarias, muy de fe, hay otras personitas que yo no las culpo, pero ellos son así, tienen que ser parcos y ir como directo al grano, como uno dice en el argot país. Y hubo una neuropediatra que la vio y me dijo, vea, yo no le garantizo nada con esa niña. Es mejor que vaya mirando a ver qué le hace, qué terapias y eso, porque pues ella realmente no va a servir para mucho, va a estar en una cama, va a estar así rígida, porque lo de ella era más bien como espasticidad. La, la, la parálisis cerebral es de dos maneras, o son muy hipotónicos, se hace así flaciditos como uno ve a algunas personitas, o son muy rígidos, que es hipertonía. Ella era, hay momentos como de susto que era así hipertónica, así se ponía tiesita. Entonces la doctora me dijo eso y me dijo, mire a ver, como no,
Entonces yo le dije, ay, pues doctora, vea, yo le respeto mucho, yo sé que usted ha estudiado mucho, yo sé que usted es una persona, y era pues como en el eje cafetero, la neuro de ese tiempo de Caldas, Quindío y Risaralda. Y yo, pues doctora, no, tranquila, yo sé que usted estudió mucho y todo, pero pues es que usted no es Dios y yo tengo fe. Tuve muchos momentos de dolor. Ella nunca me vio, porque pues en mi naturaleza humana obviamente uno desfallece, esas palabras le duelen, uno dice, ay Dios, pero tal cosa, pero yo siempre así, Jesucito, yo cogí y le dije, Jesucito, yo te pedí mucho a esta niña, yo te dije que yo la iba a cuidar siempre, yo te dije que yo la iba a sacar adelante y yo no te puedo fallar, lo único que es que no me abandones y que me des las fuerzas para seguirla sacando adelante, porque pues ya la tengo y si a mí me toca dedicar mi vida entera a cuidar a esa niña, yo la voy a dedicar. Y entonces yo ya me pegué con las fisioterapeutas, pues esas palabras de esa doctora ese día me dolieron mucho y lloré mucho, pero fueron como palabras para que como para que para, te diera más fuerza. sí, como para alentarme ni decir, no, es que arriba de Dios no vive nadie, no, y tú Así. estás conmigo y tú no me vas a abandonar y tú me vas a dar la sabiduría y me vas a poner las personas. Entonces comenzamos con las fisioterapeutas, encontré personas hermosas, todas fisios que me ayudaron. Laura era de terapia 3 veces al día, lloraba. Ella, pues un bebé, ella Tres hacía veces. Mm. de todo lo que hace un bebé. Ella había que tenerla media horita haciéndole terapia y ya, porque ya lloraba y entonces el berrinche y lo demás que hace todos los bebés de todo. Porque pues es, claro, son movimientos, ellos se molestan. Claro. Y ahí la fuimos sacando, bendito sea el Señor, ahí se fue dando, fue mejorando, ya con la primera cirugía le corregimos tendoncitos, parte de la caderita, eh, se le vio una mejora muy grande, siempre la tuve incluida en todo, yo nunca la escondí, yo la metía en las fiestas, en las de los niños, me la tenían en todo en cuenta. Ella es la chica popular de Viterbo. Ella es un personaje. Yo la incluí porque yo pienso, Alex y Ana, que uno debe culturizar a las personas, que no los vean como raros, que no los vean enfermos. Es que una persona con una discapacidad no son capacidades distintas y ellos son muy valiosos. Y Exactamente. esta niña es una pilera con tantas cosas tan lindas que yo la veo todo lo que hace y yo digo, ay, gracias Dios, eso es la obra maravillosa tuya, es que solo tú eres el que puede lograr todas esas cosas con esta niña, porque ella sobresale en muchas cosas, entonces siempre estuvo incluida, siempre estuvo como decir, en la sociedad, pues siempre de la calle, siempre de estarla teniéndola en muchas cosas y visibilizarla para que la gente se concientice que hay que ayudarlos y sacarlos adelante. Fueron procesos muy duros, a los 3 años fue la cirugía, la otra cirugía, ver un hijo enyesado hasta acá es muy duro, con las piernecitas abiertas 3 meses, es muy duro, el niño llora o no llora, vivimos en un clima muy caliente. Laurita lloraba porque decía que se le metían las hormigas. Ay, Eso fue a los 3, a los 6 y a los 9. A los 6 años fue la otra cirugía, todas exitosas. Nunca se complicó. De operarla hoy, hacerle cirugías de 3, 4 horas y al otro día la mandaban para la casa. Perfecta, nunca se complicó, nunca, nunca. Y a los 9 añitos, ya pues en todo ese proceso de rehabilitación, me decía el médico, como de 7 años, comenzó a decirme, tú tienes que mirar en que le tenemos que organizar la cadera a Laura, perdón porque me equivoco con la otra niña, a Laurita, porque tenemos que evitarle que ella cuando sea una señorita de 25 años necesite un reemplazo de cadera, porque ese hueso mal acomodado le va a dañar a ella la cadera. Pues en eso, cuando eso estaba el seguro social quebrado, Laura la entré a cirugía y quedó anestesiada y las platinas por ningún lado.
Ay, Ay, bendito. bendito. Otro milagro maravilloso, la cirugía valía mucha plata y les soy sincera, me regalaron la plata. Me la regalaron, me la prestaron supuestamente, pero me la regalaron después. ¿Quién hace eso? Dios nuestro Señor. Eso no lo hacemos nosotros. Son las personas que le ponen a uno en el camino, son los, o sea, no sé, yo tengo una fe tan grande y tan ciega y que yo siempre entrego las cosas y Él está ahí para mí siempre, siempre. Y Él no me garantiza de que la vida no, ver un hijo en una cirugía tan dura es muy duro. Y nunca fue camino de rosas, porque hubo días de mucho dolor, de mucha tristeza, por todos esos procesos, no por no aceptar, sino por todo eso. Pero después verla como que volvía y florecía y salir también de la cirugía y salir aliviadita. La última cirugía no fue una, sino 14 cirugías en una. Bendito. ¿Cómo? 14 cirugías en una. ¿Y Una por qué muchacha tantas? es un roble. Pero ¿y por qué fueron tantas cirugías en una? ¿Cuál es la complicación? Sí, no fue complicación, sino que el médico me Cuestión. dijo, el ortopedista, vamos a mirarla definitivamente y yo quiero que te la lleves para Estados Unidos y que la vea el profesor que me enseñó a mí y que me dé sugerencias aparte de lo que yo le voy a hacer. Y yo le digo, yo no tengo visa, me dijo, no, mija, eso por cualquier lado, vea. Yo ya me había presentado y nunca me daban eso. Ese día fui y le dije al cónsul, vean, no es que la niña va a esto, tiene cita en tal parte, la va a ver este médico, esto y mismo me la dio. No me pidió ni papeles, no me pidió ni nada. O sea, eso fue así derechito. Yo digo, eso es obra del Señor, eso es obra de Jesús. Fuimos, entonces el doctor sugirió muchas liberaciones de tendones, como la espasticidad es así que usted se queda así rigidito, entonces le liberan a uno tendoncitos para que las personas en las articulaciones con esos problemitas la puedan mover más. Pero el éxito de esa liberación de tendón es que usted después de que le quite el yeso, usted le haga mucha terapia, mucha movilidad, porque si no, el tendón vuelve y se es sana así recogido y es peor. Claro. Ay, bendito. Entonces era el proceso, cirugía, entonces fuimos allá a Estados Unidos, el doctor dio unas sugerencias, vinimos acá a Colombia, la operó pues el doctor que la opera siempre, le hizo todo eso, entonces ahí no fueron ni 2 ni 3, sino 14, donde él sugirió todas esas cositas, incluidas las caderas, tendones de rodillas, tendón de Aquiles, los aductores, que son los de las piernas, las caderas, toda esa situación. Pero gracias a eso, a que Dios me dio la fortaleza de someterla, yo ahora digo, esa mamá de ese tiempo, yo la admiro, porque uno someter un hijo a 8 horas de cirugía, como es de peligro. Uno sabe que uno entra a una cirugía, pero no sabe si sale. Y haberme dado Dios la valentía de meterla a esa cirugía, pero ahora tener el gozo y la satisfacción de que se le han hecho exámenes y sus caderas están perfectas, que no tiene problema, que están bien ubicadas, que están perfectas, que están acomodaditas. La gloria y la honra para Dios, porque digo, gracias Dios, porque me diste esa fortaleza en ese momento y no llenarme de miedo. Ay, no, es que yo cómo la voy a someter a eso porque le duele. Pero es que un niño se recupera así. Un Pero esa niño, entrega tuya, esa entrega, te aferraste a esa promesa, porque si no hubieras estado así de entregada, pues te hubieras quizás rendido ante lo que te dijo la neuróloga y listo. Pero esa perseverancia tuya, desde el mismo momento en que nació, pues eso es lo que ha hecho que Laurita también salga adelante. Eso ha fortalecido mucho el vínculo entre ustedes, porque es que yo cuando hablo con Laura, porque esto lo hemos estado planeando hace mucho, ay, esa mamá para ella es, pues te digo, Qué belleza. mejor Qué dicho. bonito. y ella para mí no, y no soy yo la de la fortaleza, es Jesús que está ahí atrás y todavía, vea mi hija, empuje pues a ver, no se me haga la ova, no se me caiga. Así ha sido el Bueno, proceso con, perdón, y no, y Laurita, que quisiera escuchar a Laurita como esa experiencia de ella, cómo está ahora, ¿Cómo cómo vivió el viviste eso? eso. Sí. colegio. Bueno, mi mamá siempre desde pequeña me ha enseñado pues a que yo no era diferente, a que yo no tenía que sentir pena ni sentirme mal por mi discapacidad, ¿cierto?
Porque uno como niño muchas veces no entiende, pero yo por qué no puedo correr, pero yo por qué no puedo jugar como mis compañeritos. Entonces muchas veces le decía, mami, usted sí creía que yo no iba a caminar. Entonces eso a ella la partía. Y en medio de todo ese proceso, ella me fue enseñando en que no, yo no tenía que sentirme pues diferente o menos que los demás. Entonces desde pequeñita, ella empezó con el proceso de prejardín, jardín, a incluirme con los compañeritos y yo fui la más feliz. Yo me gateaba por todo ese jardín, yo me le volaba a la profesora, yo no me veía diferente a los demás. Hizo como ese proceso de sensibilización desde la casa y cada vez que íbamos a un lugar, ella capacitaba a los niños o les decía, vengo con ella tiene este problema, pero me la van a ayudar a cuidar, pero vamos a hacer esto. Entonces, siempre fue como ese proceso de aceptación. Entonces, lo que fue el prejardín, jardín, la escuela, ya después pasé a la escuela porque siempre estuve un tiempito en jardín por mi problema motor. Entonces siempre era como más tosca, como un poquito más lenta. Entonces para que me fuera mejor me dejaron un añito más. Luego en la escuela el mismo proceso. Entonces no, yo era la niña más feliz, la más sonriente, me metía a los bailes, a las fiestas, era la más simpática, yo no sabía que era pena. Tuve muchas amigas, jugaba todo el tiempo, mantenía en el suelo, porque ella me decía, ay, cuidado se cae. No, yo me vivía cayendo y a mí nunca me pasaba nada. Nunca. Y ella siempre con susto de que me fracturara, de que me pasara algo. Nunca, porque yo no sabía caminar sino correr. Entonces para mí el caminador como que me daba impulso, alas, no sé. Y cuando yo me veía que de pronto no avanzaba, entonces yo gateaba. Entonces, para mí la época del colegio, de la escuela, que yo nunca vi como diferencia. Nunca sufrí de bullying, los niños nunca se burlaron de mí, todo el mundo me cuidaba, todo el mundo me ayudaba. Entonces yo nunca vi como esa discriminación que muchas veces se habla ahora, que fue que lo tuve que sacar porque lo aporreaban o cosas así. A mí nunca me pasó. Entonces ya la gente se acostumbró a verme, a estar como consciente de que sí, ella tiene un caminador, pero no, eso está bien. Entonces yo quiero ser como ella. Entonces yo fui muy feliz en toda esa etapa. Ya cuando estaba por allá como en cuarto o quinto me pasé de escuela. Me pasé de escuela porque no me gustaba estudiar en la tarde. Me pasé para una escuela que estaba al frente de la casa donde vivíamos antes y era una escuela campestre. Entonces allá seguí corriendo, jugando, me acuerdo que jugaba ponchado, jugaba fútbol, era la portera. Ay, Ay, no, qué qué belleza. belleza. Era la portera, entonces no, súper bien todo, yo súper feliz, ella con mucho susto, pero pues ella me dejaba vivir como los procesos. Fui muy amiguera o soy muy amiguera, entonces siempre mi casa llena de amigas, de amigos, comitivas, de todo. Mi rendimiento académico fue muy bueno o ha sido muy bueno porque la discapacidad no me afectó como el aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Que soy un poco más lenta para escribir o cosas así, pero tengo muy buena retentiva. Pero el rendimiento académico siempre fue súper bien, entonces mis notas eran muy buenas, nunca un profesor tuvo que regalarme nada. En los procesos de cirugía, como era enyesada, pues yo no iba a estudiar, pero la profesora iba y me daba las clases a la casa, yo presentaba los exámenes, las tareas. Entonces nunca me quedé atrasada, pues como en años, de que perdiera años o así, nunca pasó. En quinto fui personera de la escuela, me gané las elecciones de personería de la escuelita, me acuerdo que gestionamos
emisora en ese momento para la institución y ya pues empecé a conocer el colegio, porque iba a las reuniones, porque me hice amiga de los de noveno, 10 y 11 de ese momento, por lo del consejo estudiantil. Llegué al colegio, ya en sexto, seguí el proceso normal como siempre, con el caminador. Mi mamá siempre me llevaba en moto con cuadernos, lonchera, caminador, de todo. Nunca nos caíamos, pero siempre parecíamos como Santropel, yo le digo que Santropel. Sí, Ay, ella tan linda. siempre me enseñaba, me llevaba en moto, siempre me acostumbró a montar en moto, porque en los procesos digamos, de las cirugías, yo me aburría mucho por el yeso. Entonces ella me ponía vestidos bonitos, me pintaba el yeso para que no se me viera la sangre, para que yo me sintiera bonita y me sacaba en la moto. Entonces siempre me acostumbré a estar en la moto y siempre fue como el medio de transporte. ¿Cómo hacíamos? No sé, porque en este momento yo pienso, no, ya qué susto, no hagamos eso, pero en este momento, pues es una anécdota bonita. El proceso del colegio fue muy bonito también, porque ya venía como con mis compañeros de infancia, con los que había estudiado en primaria, seguimos estudiando en bachillerato, entonces para ellos no era algo diferente. Entonces siempre me cuidaban, siempre me llevaban cargadas, si me tienen que llevar a lugares lejos, si necesitaba ayuda con algo, ellos siempre estaban ahí. Si un profesor dictaba rápido, espere que ella se quede atrasada. Y siempre como que abogaban por mí. Cuando pasaban pues como cosas injustas, porque no ha de faltar la persona que de pronto sea muy injusta, que no se adapte al proceso de aprendizaje. Entonces siempre eran como cuidándome y que no faltara nada. En 11 ya pues tuve un buen promedio de ICFES para el momento, nunca perdí materias, siempre me ha gustado mucho estudiar, pero en 11 ya empezaron a otros temores, ¿cierto? Es que mis amigos se van a ir, es que mis amigos van a estudiar, es que mis amigos van a hacer esto, es que tal cosa, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a estudiar? Yo no me puedo ir para otra ciudad porque en ese momento mi mamá ya tenía otro hogar, tenía a mi hermanita muy bebé, entonces pues no podía dejar todo tirado por irse conmigo a una ciudad. Y yo como con ese susto, entonces ella siempre con su fe me decía, pero no se asuste, que todo va a llegar en su momento, Dios va a acomodar las cosas, y de todas esas personas que le dicen que van a hacer tantas cosas, vamos a ver cuántas de esas cosas se hacen realidad, porque eso no es tan fácil. Afortunadamente, mi papá es psicólogo egresado de una universidad virtual que queda en Dos Quebradas y se llama la UNAD, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Entonces allá estaba la carrera que yo quería, que era comunicación social. Yo sabía que yo quería estudiar eso, ni cómo, ni cuándo, pero yo dije, esa es la carrera que yo quiero estudiar. Entonces fui con él, la universidad queda en Dos Quebradas, me mostraron el pénsul y arranqué a estudiar con el apoyo de mi papá. La fortuna de estudiar virtual es que no tienes que moverte de la casa. Con un computador, acceso a internet, ya puedes empezar a estudiar. Obviamente fue difícil porque yo venía de una educación netamente presencial. Entonces acomodarme a la virtualidad, a que no tenía un profesor, pues al principio fue duro por el manejo de la plataforma, de los aspectos tecnológicos, pero siempre muy dedicada, muy disciplinada y empezó a ir muy bien. Me empezó a ir muy bien, me gustó mucho. Pues al principio siempre los tropiezos, me enfermé como todo proceso nuevo, pero al final logré adaptarme y seguir estudiando. También me gradué muy joven, como de 22 o 23 años.
con mitad de una especialización, porque no quise hacer proyecto de grado, sino que tomé la especialización en educación superior a distancia como opción de grado, con el fin de terminarla. Entonces, cuando yo tuve el título de comunicadora social, seguí el proceso de la especialización para presentar pues el proyecto de grado y ya ser especialista. Empecé a trabajar en la emisora de Viterbo como para ganar experiencia. Entonces ya la gente empezó a escuchar la emisora. Ay, Laura, es que bueno que está en la emisora. Entonces ahí como que más gente me empezó a conocer y cuente su historia y qué bonito. Pero yo lloraba mucho. Entonces no era capaz como de contar. Me llamaban a círculos de mujeres, a bibliotecas humanas, que era como personas que contaran su historia, y yo no, muchas veces me bloqueé. Entonces como que no, yo le decía, no mami, a mí no me gusta eso, porque es que la gente pregunta mucho, la gente es muy imprudente, y yo no soy capaz. Yo me ponía a llorar. Y ella siempre era, pero cuente la historia, esto no sabe, eso le puede abrir puertas. Y entonces, cuando yo terminé la especialización, era pandemia. Entonces, el grado me tocó en pandemia y todo pues así súper encerrado. Y ella era, cuente la historia. La voy a contar, fue que grabé un video muy largo que fue el que mandé al correo de ustedes, pero bueno, yo la hice, no sabía de edición ni nada, pero yo dije, bueno, vamos a ver qué puede pasar. De la universidad me hice muy amiga de una compañera que vivía en Anserma. Mi compañera pues tenía muchos contactos, era muy conocida y me decía, Lau, yo sé que usted puede ingresar a trabajar en la UNAD, en la universidad donde yo estudié, porque yo tengo un contacto, yo sé que él nos puede ayudar. Y yo como muy reacia, porque ya había hecho el intento muchas veces y como que no me ponía mucho cuidado, porque obviamente no tenía experiencia laboral y era una niña. Entonces, ella cogió mi video, el que yo monté a regañadientes por sugerencia de mi mamá, y se lo mandó a alguien de la universidad. Resulta que esa persona era la mano derecha de la directora de la zona occidente y se lo mandó a ella. Ella me llamó sin conocerme, sin saber de mí, ella no sabía quién era yo, y ella dijo, bueno, haz el diplomado y vamos a ver qué pasa. Resulta que el diplomado no estaba disponible en ese momento, me tocaba esperar. Cuando un día estaba aquí normal en la casa y me llama una monitora que me había recibido recién empezando la universidad, y me dice que tú vas a trabajar con nosotros, qué chévere, es que acabo de salir de una reunión y mostraron tu historia. Y yo, pero ¿cómo así? Yo no he mandado papeles, yo no he hecho nada. No, pero es que dijeron que ibas a trabajar con nosotros. Qué La directora luego me llamó y me dijo, manda los papeles para que ingreses a la U. Me puso como a cargo de alguien, una madrina, para que me ayudara en el proceso de iniciación, y los mandé. En el 2020, con pandemia incluida, pero tenía trabajo. Pude empezar a trabajar de manera virtual. Fue una bendición, fue otro milagro, porque de verdad que era algo que no esperábamos en un momento muy difícil, que mi mamá siempre me decía, yo sé que Dios le va a poner la persona indicada para que nos ayude en ese proceso, para que usted no tenga miedo, esa persona que va a confiar en usted, que va a ver sus capacidades. Y doña Gloria llegó, que es la directora de la zona occidente.
En la universidad trabajé como consejera académica. Yo recibía a los estudiantes nuevos, les daba la inducción, era como la cara bonita de la universidad, porque todos me ponían a mí un video, Laura, una entrevista, Laura, un testimonio, Laura, una capacitación, vaya Laura. Y en Viterbo me convertí en La imagen. como en la imagen de la La imagen. universidad, entonces siempre era, ay, necesito asesoría, y todavía, necesito asesoría. Laura, por favor, ¿me puede ayudar? Ah, bueno, sí. Vamos a hacer convenio con la universidad desde la alcaldía. Laura, entonces vaya y allá para que le dé asesoría a la gente. Entonces, siento que para mí la discapacidad ha sido una oportunidad, porque a mí me ha abierto muchas puertas y no, yo lo veo como una bendición, es algo que me caracteriza. Yo nunca siento tristeza, ni depresión, ni por qué me tocó a mí. No, para mí es algo completamente normal. Es más, a mí hasta se me olvida. Entonces, muchas veces no lo digo. Y mi mamá, pero usted, ¿por qué no dice que tiene la discapacidad? Mami, se me olvidó. Ay, qué Entonces, belleza. sí, es muy bonito y siento que muchas veces me ha ayudado a ayudarle a otras personas porque me gusta mucho servirle a otras personas, no solamente profesionalmente, sino también desde mi experiencia y mi historia para que la gente vea que no hay cosas imposibles. La universidad me dio la posibilidad de seguir estudiando, entonces en este momento estoy terminando la maestría en educación, nunca paro de estudiar. Nunca paro de estudiar, estoy muy contenta porque este año me pude dedicar a terminar la maestría. Eh, Estoy en este momento en el proceso de grado, en el proceso del anteproyecto para hacer la sustentación y ya terminar la última materia. Y toda jovencita, ¿cuántos años tienes, Laura? Tengo 31. Imagínate. Pero se ve más Y chiquita. ya hay ya hay maestría, ay Yo no. pensé que los 31 eran de la mamá, que también se ve muy Ay, Hola. a mí me hace acordar del testimonio de, ay, ese que tiene una fundación, que la Ah, mamá de Jason. de Jason Aristizábal, porque es que desde ahí, desde la mamá, es que viene todo, es el creer, el que se puede, hasta se le olvida que tiene una discapacidad, porque para ti nunca, Nunca ha sido como nunca ha una sido una limitante, nada. limitante. Para mí esto es como un testimonio de amor. Uy, sí, qué hermoso. Laura, ¿y tú también creaste una cuenta en Instagram para poder empezar a ayudar a otras personas, a contar, a dar esperanza, ¿cierto? En este año, como no estoy en la universidad porque me dediqué a la maestría, a terminarla, ayudamos a un niño con una discapacidad porque es compañero de mi hermanita. Entonces ella como ha crecido con la problemática, a ella le tocaba mucho el corazón de que no le ayudaran, de que lo hicieran a un lado, de que movilizarlo era difícil. Entonces hicimos una campaña para darle una silla eléctrica. Hice la campaña y en 8 días logramos, con la ayuda de Dios, recoger el dinero. No me lo esperaba, no lo pensábamos, eso lo hicimos entre mi mamá y yo, pues todos colaboramos, mi hermanita, o sea, la iniciativa fue mi hermanita, porque si ella no hubiera venido a contar la historia, no hubiéramos conocido al muchacho y no le hubiéramos podido ayudar. Entonces, las redes también han ayudado a visibilizar ese tipo de problemáticas. Claro. ¿Y cuántos años tiene la hermanita, tu hermanita? Mi hermanita en este momento tiene 15 años. Es un regalo que mi Dios nos dio porque fue siempre muy anhelada por mi mamá, por mí, por todos. Y llegó en el momento menos esperado, en la circunstancia menos esperada, pero fue una bendición. La verdad que ella es una niña muy especial
Y no, pues nosotros somos compinches, mantenemos juntas, ella me cuida, ella me sobreprotege, ella es no haga esto, pero se va a porrear, pero miren, porque yo le digo mucho, voy a salir sola, no, voy a hacer esto, no, pero porque usted no ve que se puede porrear, que se puede caer. Entonces ella es una bendición. Ana y Ale, yo, pues ya que estamos como terminando, para no volvernos muy cansonas, muy sosas, yo quiero dar un mensajito, que mis palabras y lo que vivimos nosotros, que no es fácil, que muchas mamás lo pueden estar pasando desde muchas perspectivas, como en enfermedades o discapacidades, que no pierdan la fe. Hay momentos muy duros en los que los médicos son crueles y las situaciones son tan duras y estar en clínicas es muy duro, pero no pierdan la fe que Dios a uno no lo deja y la Madrecita María menos. No hay oración que Dios rechace ni que no escuche. Y que si mis palabras van a servir para edificar a una mamá que en este momento esté con un bebecito pequeñito, que no lo esconda, que lo apoye, porque yo siempre he pensado, yo tengo una frasecita, Laura, usted tiene que salir adelante porque es que yo no nací para semilla. Y a esos niños hay que enseñarles para qué son útiles, qué les gusta. Si es una capacidad en una discapacidad, en el caso de Laurita, que fue motora, impulsarle eso, porque más ahora que hay más tecnología, ahora hay más cosas para que los niños se superen. A mí me decían, es que el cerebro de Laura tiene que, si usted le hace terapia, él aprende a hacer las capacidades que perdió el otro lóbulo, hagámoslo. Y yo pienso que eso es cierto, dentro de mi ignorancia, porque no sé de ciencia, pero yo asumí que eso era así. Entonces, que las mamitas, a las personas que le pueda servir esto, uno, la fe, pero no la fe y déjelo acostado, porque el pobre No, niño no se va a superar. Es la fe en que usted le va a hacer las cositas y en que el niño va a salir adelante. Esta niña es un ejemplo de superación y ella se ha dejado ayudar y ella estudia y ella, pues una niña con 31 años ya para tener una maestría, bendito sea el Señor. Entonces eso es la obra misericordiosa de Dios y es ese ejemplo para que la gente saque a sus niños adelante, para que busquen en qué son útiles, para que los apoyen, para que no los escondan, para que les hagan todos los procesos y más ahora lo que yo digo con tanta tecnología que hay. Si Laura salió adelante, todos salen adelante de una manera u otra. Si el niño tiene un problema cognitivo, entonces búsquele, le gusta pintar, le gusta dibujar, le gusta cualquier cosa. Estos niños son tan especiales y son tan pilos, tan pilos. Yo me pongo a mirarle la pilera a esta niña, yo no tengo ni la mitad. qué belleza. ¿Y Qué el bonito. corazón que tiene? No, Y el corazón no. es Porque es que se ve noble. que tiene un corazón, como habla de su hermana, de ti, porque yo ya he hablado con ella varias veces por audios y no, yo digo, ay, Es no, un esta hogar muy niña. lindo, a Dios gracias, tenemos un hogar muy lindo. Ana María sería otro milagro. La Ana María es otro milagro porque supuestamente esta mamá no podía tener hijos Mm, y llegó Ah, ella. imagínate, tenemos qué que tener belleza. ese otro testimonio. Sí, muy hermoso, qué De bonito. verdad que cuando ustedes hablaban, yo sentí era como que esto era una historia de amor, de verdad, ese vínculo que se generó, esa fuerza de esa mamá, Esa esa valentía. valentía, esa perseverancia, y me hacías mucho acordar de ese testimonio que tenemos de Jason, porque la mamá, él nació con muchas discapacidades y la mamá le decía, hágale, que quiero montar bicicleta, móntese, que Que se quiero, caía, se raspaba, él no le importaba, volvía y se montaba. Así era y ella. sí, eso dice, ay, no, yo me la imagino ahí como una loquita en ese Sí, cambio divina, sí. ta, 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 ta. La Y hermanita, particularmente, la hermana, ya tiene un scooter, usa un carrito de esos que son ahora, Ajá. gracias a Dios, y la hermanita le dice Rayo McQueen. Ay, no, qué belleza. Ay, no, qué hermosura. precioso, precioso. No, es que la verdad yo quedo muy feliz y emocionado de este testimonio. Quiero que salga lo antes posible para que la gente se llene la misma emoción que tengo yo porque es esas cosas que dice uno. ¿Cuántas veces uno las limitaciones las tienes en la cabeza? Las limitantes las tienes uno y uno no permite que los hijos avancen más. No, es que yo creo. Y cuando lamentablemente nos encontramos en el camino con un profesional de la salud que de pronto
va a sesgar con una mala decisión y se lo creen. Y lamentablemente muchos papás dicen, no, pero es que el que sabe que es el médico dijo esto, entonces de más que va a ser así. Pero no, tú dijiste algo muy claro. Qué pena, pero es que el médico no es Dios. Y por encima de Dios no hay nadie. Sí. Y tú hiciste lo que tenías que hacer como mamá, y fue apoyarla y llevarla ahí. Y mira esta muchacha no tiene límite. Y también un mensaje muy hermoso que siento que queda, vea, y es que también hizo la diferencia los amigos, el no rechazar a las personas que tengan alguna discapacidad, porque ella se sintió amada, se sintió acompañada, se sintió animada, la cargaban, la llevaban, la incluían en los juegos, no importa si podía o no podía, yo creo que ella chutaba con lo que pudiera. Entonces, mire que eso también, en cambio, es un mensaje para los jóvenes que vean esto y hasta los adultos. Cuando vean una persona, no, o sea, esa discapacidad no la hace menos persona. Y puede uno hacer la diferencia en cómo la trate. Porque también si Laurita hubiera dado quizás en un colegio donde la bullearan horrible, todo ese espíritu quizás también se hubiera apagado en cierta parte, ¿cierto? Porque toda esa felicidad de la que ella habla, también fueron protagonistas sus amiguitos. Muy bonito eso. No, Qué y belleza. otra cosa, muchachos, las mamás a veces, si los niños son limitados, las mamás a veces son más discapacitadas, de verdad, pero de acá. Ujú. Es que qué pesar. No amen sus hijos con pesar, que la lástima no es amor. Usted ya dio esa personita y la trajo a este mundo. Póngala a salir adelante. Enséñale a luchar, sensibilice a las personas. Yo me iba para el colegio y le decía a los niños, ustedes me la van a cuidar porque es que yo tengo que ir a trabajar, cierto que ustedes me la van a cuidar. Y en el colegio lo mismo, siempre. Yo donde ella iba a iniciar el colegio, yo decía, mire, la niña mía, le pasa esto, le pasa esto, le pasa, ella es una niña muy feliz. Cierto que ustedes me la van a querer, cierto que me la van a cuidar. Y si a mí me cerraba una puerta a un médico, no, pues es que médicos hay muchos, yo me iba a poner otro y ya, y uno, o sea, aparte de la limitación, una que no es una discapacidad, sino que son capacidades muy superiores a las que ellos tienen, el más limitado es uno. Sí, así Yo es. lo escondo, yo lo guardo, yo lo encierro, qué pesar, no. Ellos no, y hay personas que me han dicho, o sea, mi camino ha sido muy lindo, pero tampoco ha sido de rosas, porque la tribulación también en algún momento ha llegado. Y yo tengo una almita como medio peleonera, y digo, ay, señor, ayúdame, porque hay gente que me dice, ay, qué pesar de la niña. Pesar de usted que es tan ignorante, ¿sí me entienden? No le tengamos pesar a estas personas que son maravillosas. Si esta niña no hubiera Maravilloso. nacido, ¿qué hubiera sido de mi vida? Ay, qué Dios belleza, qué sabe belleza. por qué. Me dicen, usted pudo haber cambiado algo, lo único que yo hubiera querido era pronto haberle evitado ese dolor físico, pero mi historia quisiera que siempre fuera la misma, porque ella me enseñó, con ella crecí, con ella valoré, con ella tuve el amor de Dios que nadie, pues no me lo enseñaron, que fui de un hogar católico normalito, pero tuve esa necesidad y todos los días tengo la necesidad de buscarlo porque yo sin Jesús y la Santísima Virgen no soy nada. No Qué somos belleza. nada. Y San José, porque por allá veo a San José. Ay, Sí. hermoso, él es el amor y por aquí está la Santísima Virgen. Eso es una cosa, vea, es Qué una cosa belleza. loca. Hermoso, Ay, hermoso. bueno, no, les mandamos un abrazo grande, gracias por ese sí, porque Laurita siempre estuvo súper perseverante e insistente hasta que se dio. A ustedes que están viendo este hermoso regalo, compártanlo por favor, porque no sabemos qué mamita o qué persona pueda llegarle ese testimonio, hacerle un clic. Historias conocemos todos los días de lo que estos testimonios, lo que el Señor hace a través de estas historias, pero eres tú uno de los principales protagonistas. Comparte, suscríbete para apoyar el apostolado, déjale un mensaje bien hermoso a esta hermosa mamá y a Laurita, a Fanny y a Laura. Y si quieres contar entonces tu testimonio, regalarlo, darle gloria a Dios, escríbenos al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y bueno, a disfrutar de ese testimonio y a compartirlo. Mi Dios les ha de Chao. pagar, Dios los bendiga. Amén.